Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de la Iglesia Bíblica Berea. Los saluda, soy el pastor Juan Carlos Bermúdez, su servidor. Es para mí un privilegio una vez más llegar a sus casas, llegar a sus vidas para compartirles la palabra de Dios. Así que bienvenidos, espero que usted se encuentre en un lugar cómodo, donde se pueda recibir tranquilamente el mensaje de la palabra de Dios y que pueda tener a la mano su Biblia, si usted lo desea, una libreta de apuntes, y vamos a escudriñar hoy la palabra de Dios. Queremos recordarles nuestros horarios. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana, muy juiciosos los esperamos. De paso, si usted conoce a alguien, algún amigo, algún familiar, por favor invítelo, compártale el enlace para que cada día se vayan añadiendo más y más personas que escuchen la palabra de Dios. También estamos todos los miércoles teniendo una corta reflexión de la palabra de Dios. En este caso, los miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo, así que es un libro muy especial, como todos los libros de la Biblia. Y el día de mañana estaremos terminando todo el tema del taller de fundamentos de fe, las 11 lecciones que habíamos preparado. Y mañana entonces a las 7:15 esperamos a cada uno de los estudiantes que estuvieron durante toda esta jornada. Y bueno, mañana no se lo pueden perder porque mañana les tenemos una sorpresa. Así que, y bueno, y los que no lo han tomado ya saben, más adelante les estaremos informando cuando iniciamos un nuevo ciclo para que usted se apunte, se inscriba. Recuerde, no tiene ningún costo, no vale nada, simplemente es disponer de un tiempo que es de 1 hora semanal y listo, eso es todo. Muy bien, así que vamos a orar. Cierre sus ojos y hablemos con Dios. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos hoy escucharte. Te pido, Señor, que hoy hables a cada persona que de alguna u otra forma va a escuchar este mensaje, Señor. Te pido que transformes sus vidas, que les des ánimo, les des aliento y que les muestres, Señor, con el poder de tu palabra, el glorioso evangelio de tu Hijo Jesús. Pido que tu Espíritu abra nuestro entendimiento, nos enseñe las Escrituras y que me permitas ser un instrumento útil en tus manos, tan solo para tus propósitos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis queridos hermanos, vamos a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Y quiero usar como introducción los versículos 3 al 6. 3 al 6. Éxodo 19, versículos 3 al 6. Así que lo espero para que usted busque en su Biblia y vamos a leer juntos estos 3 versículos. Éxodo 19, 3 al 6. Dice la palabra del Señor: Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo: Comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. El tema que hoy quiero hablarles es acerca de un mediador. Y vamos a hablar de ese tema. ¿Qué es un mediador? ¿Qué hace un mediador? ¿Quién es un mediador? Permítame explicarle. Un mediador es una persona escogida por Dios para hablarle a los hombres de parte de Él. Pero a su vez, también es escogido por Dios para ser un vocero de los hombres ante Dios. Así que el mediador tiene una doble función. El mediador les habla a los hombres de parte de Dios,
pero su segunda función es hablarle a Dios en nombre de los hombres. Así que eso es lo que hace un mediador. Y yo quisiera que usted descubriera que en estos versos que acabamos de leer podemos ver un claro ejemplo de un mediador. ¿Quién cree usted que es el mediador en esta historia que acabamos de leer? Tal vez indáguelo, mírelo allí en su Biblia. Y muy bien, se va a dar cuenta que el mediador en esta historia es Moisés. Moisés es el mediador. ¿Y cómo sabemos que Moisés era el mediador en esta historia? Muy bien, lo acabamos de leer. Y acabamos de darnos cuenta que Dios le da unas instrucciones. Dios llama a su mediador, llama a Moisés. ¿Y qué hace? Le da unas instrucciones para que él las dé al pueblo. Entonces sabemos que Dios le dijo a Moisés que fuera a llamar al pueblo, que lo convocara, para que se preparara para tener un encuentro con él. Y entonces allí les habla claramente de que había un pacto que Dios les estaba estableciendo y que la parte de ellos era obedecerla para poder ser beneficiarios de ese pacto. A eso nos dedicamos el miércoles pasado. Pero quiero que usted note en el versículo 7, claramente está la función de Moisés como mediador. La primera parte, ¿qué hace? Él les comunica, dice el versículo 7, entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Él como mediador trajo la voluntad de Dios, trajo la voz de Dios, trajo la palabra de Dios y la comunicó a la humanidad. La instrucción era muy clara, era que ellos debían ser obedientes para que ellos fueran su especial tesoro y su nación santa. Pero miren el versículo 8, en el versículo 8 está la respuesta de ellos. Dice, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Aquí están las dos funciones, Moisés trayendo la voz de Dios al pueblo y Moisés llevándole la respuesta a Dios, la respuesta que el pueblo había dado hacia las exigencias de Dios. Ahora, no cualquiera puede tomar ese rol, tiene que ser llamado por Dios, no es cualquier persona. Pero ¿cómo podían el pueblo de Israel saber que sin duda alguna Moisés había sido llamado para esa tarea? Porque cualquiera podía levantarse y decir, no, Dios está hablando por mí, escúchenme a mí. Pero había una forma de confirmar de que efectivamente Moisés era el mediador escogido por Dios. Léalo conmigo en el versículo 9. Dijo, luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo, así ellos siempre confiarán en ti. Me gusta mucho cómo Dios, para no dejar ningún manto de duda de que Moisés es el mediador escogido por él, lo respalda diciéndole, yo me voy a presentar delante de ti. Y además de eso, cuando ellos vean que yo me presento delante de ti, todos ellos podrán confiar en que yo te escogí, podrán confiar en que tú eres la persona que yo escogí para esta labor. Así que estas manifestaciones sobrenaturales que Dios le dio a Moisés, sabemos que en el contexto de todo el tema de la liberación de ellos de Egipto, hubieron varias señales y han sucedido varias cosas antes de este momento. Sabemos que estuvieron las plagas, sabemos que Dios abrió el mar rojo, sabemos que Dios envió maná, sabemos que Dios les dio agua de la peña, sabemos que Dios les dio la derrota sobre los enemigos. Todos estos temas los hemos visto hasta acá, pero sin embargo aquí hay una señal muy grande y es que Dios se les iba a aparecer enfrente, iba a ser delante de Moisés y Dios iba a hablar con Moisés y con eso todo el pueblo tendría la certeza de que él era el hombre escogido por Dios para ese fin,
para ser el mediador entre Dios y los hombres durante este periodo hacia la tierra prometida. Y esto sería un aliento. Yo pienso que para cualquiera de nosotros hay una cosa que es muy dura, y es estar en un lugar que no conocemos, recibiendo instrucciones de pronto de alguien que ni idea no conocemos, y tener que confiar en que lo que nos dice es verdad y que nos está llevando hacia el lugar que queremos ir o que esperamos ir. Pero esto era una señal que les daba tranquilidad. Sí, sin duda alguna, Moisés era el mediador. Moisés estaba escuchando la voz de Dios y los estaba guiando hacia la tierra prometida. Ahora, me gusta mucho porque hay una labor muy importante que Moisés cumple allí como mediador. Y quiero que usted vaya conmigo ahí mismo en ese capítulo y lea conmigo los versículos 10 al 12. 10 al 12. Dice: después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Qué tremendo, porque también él como mediador tenía una función muy especial, y era que Moisés debía preparar al pueblo para tener un encuentro con Dios. Moisés como mediador tenía las instrucciones del Señor para que el pueblo se preparara para tener un encuentro con Dios. ¿Y cuáles eran esas instrucciones? La primera es que ellos debían ser consagrados. Moisés debía decirle al pueblo que se consagrara a Dios antes del encuentro con el Señor. Es decir, debía convocarlos para que ellos meditaran y dejaran sus pecados y se entregaran a la oración y a la meditación en Dios. Eso era consagrarse, meditar en sus caminos, abandonar esos pecados y entregarse a la oración y a la meditación en Dios. Así que lo primero que él como mediador llamó al pueblo que debía hacer para encontrarse con el Señor era que debían consagrarse. Mire qué tremendo. Ellos estaban ya a puertas de encontrarse con Dios, pero había un proceso. No podían presentarse delante de Dios de cualquier manera. Tenían que consagrarse. Pero no solamente eso, les dice otra cosa. Les dice que debían lavar sus ropas. Esto era un ejercicio para que recordaran lo importante que es presentarse a Dios con un corazón limpio. Así que van dos cosas. Primero, consagrarse. Segundo, lavar sus ropas. Era un ejercicio que los hacía recordar lo importante que era presentarse a Dios con un corazón limpio y sin mancha. Y número 3, quiero que lo leamos desde el versículo 12. Dice: marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Moisés como mediador tenía que preparar al pueblo para su encuentro con él, con el Señor. Y la tercera cosa que él debía hacer para prepararlos era advertirles las consecuencias de querer acercarse a Dios sin la mediación de Moisés. Era una advertencia muy clara. Cualquiera que quisiera sobrepasarse de esos límites moriría fulminantemente. Así que
yo quiero que usted vaya descubriendo que en medio de esta historia, Dios está mostrándole al pueblo de Israel que la forma en la que Él se quiere relacionar con la humanidad es a través de un mediador, de un mediador. Así que aquí vemos esta faceta de Moisés como mediador preparando al pueblo para un encuentro con Dios. Pero, número 4, en esa faceta de mediador, léala conmigo en el versículo 13, en la parte final, dice: sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Había una instrucción y era que tan pronto ellos escucharan el sonido del carnero, del cuerno de carnero, entonces ellos podrían subir el monte a encontrarse con Dios. Mis hermanos, quiero decirles que nosotros, por medio del Evangelio de Jesucristo, Dios nos ha dado un mediador maravilloso, que es muchísimo mejor que Moisés. Inclusive, la labor que Moisés desempeñó como mediador era tan solamente una sombra de lo que vendría, porque después llegó el mediador eterno, que es Jesús, el Hijo de Dios. El ministerio mediador de Moisés era tan solo una imagen, porque Dios luego establecería el que sería para siempre, su Hijo Jesús. El Señor Jesús vino del cielo para hacernos conocer el plan de salvación de su Padre. Por su mediación podemos conocer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que el mediador tiene dos vías? Viene de parte de Dios con un mensaje. Y Jesús, el Hijo de Dios, vino con un mensaje muy claro. Y es que debíamos arrepentirnos y creer en Él para salvación, porque Él es el enviado de Dios. Y Él es el mediador entre Dios y los hombres. Nos trajo un mensaje donde Él nos llama al arrepentimiento. Él nos llama a abandonar el pecado y a buscar y a encontrar salvación solamente en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Por su mediación podemos conocer la voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios no es algo difícil de encontrar. La voluntad de Dios está plasmada en todo el plan de salvación. Y quiero decirle en cortas palabras de qué se trata el plan de Dios para su vida. El plan de Dios para tu vida es que Jesús sea formado en ti. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Y por medio de la mediación de Cristo, tú puedes conocer a plenitud la voluntad de Dios. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios? Acércate a Cristo. Recíbelo en tu corazón, recíbelo como tu Salvador y tú conocerás la voluntad de Dios. Ya no estarás más extraviado. Pero Jesús como mediador también fue certificado. También Dios confirmó que Él había sido llamado para eso. 3 veces Dios lo hace. La primera, cuando Él se bautiza y sale de las aguas, se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La segunda, cuando Jesús se transfigura en el monte y entonces allí también aparece Moisés y Elías, y Pedro está allí viendo esto, y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. Pero la tercera vez en que Dios ratifica que Él es el mediador es a través de la gloriosa resurrección de los muertos. Jesús no se quedó en una tumba, Él fue levantado de la misma muerte y ahora está sentado a la diestra del Padre. Eso es una señal contundente, muy clara, de que Dios lo había designado como el mediador. Jesús mismo
se convierte en ese único camino que nos permite llegar a Dios. Solamente por Él, por fuera de Él no hay otro medio que Dios acepte. Dios solamente permite que el ser humano se acerque a Él por medio de Jesús, el mediador que Él colocó. Hoy en día sabemos que, según la historia que relataba Moisés, ellos no podían acercarse, había un límite, ¿recuerdan? Había un límite que Dios estableció. Pero cuando ellos escucharan el sonido del cuerno de carnero, entonces ellos podrían pasar ese límite y acercarse a Dios. Pues yo quiero decirte que Jesús dijo a gran voz en la cruz del Calvario, cuando estaba a punto de morir, dijo: consumado es. Y entonces cuando Él dijo esto, fue como esa voz de ese cuerno de carnero que le está diciendo a la humanidad: ahora pueden acercarse a Dios por medio de mí. Y esto es maravilloso, ya no hay esa línea, esa barrera, porque ahora todos tenemos acceso a Dios por medio de Jesús. Dice 1 Timoteo 2, 5 al 6. 1 Timoteo 2, 5 al 6. Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Él es el único mediador, ya no hay más mediadores. Él es el único mediador que Dios colocó para esta tarea, para poder acercarnos a Dios, comunicarnos con Él, para oír la voz de Dios a través de su palabra y para que nosotros, cuando oremos, Dios Padre nos escuche. Yo sé que todos alguna vez hemos deseado de todo corazón que Dios escuche nuestras oraciones. Y creo que eso es muy hermoso, tener esa esperanza de saber que Dios oye nuestras oraciones. Pues déjame decirte que Juan 16, 23 al 24 dice algo maravilloso. Juan 16, 23 al 24 dice: ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. ¡Qué maravilloso! Dice: no lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Así que Jesús, como mediador, no solamente nos trae la voluntad revelada de Dios, sino que así como Moisés llevaba a Dios la respuesta del hombre, la voz del hombre hacia Dios, Jesús nos está diciendo que ahora podemos pedir en su nombre, en su nombre. Qué maravilloso saber que tenemos un glorioso mediador sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es la enseñanza que quiero comunicarte con este mensaje? Que tú y yo necesitamos un mediador para que Dios nos hable. Tú y yo necesitamos un mediador para que Dios nos hable. Pero también necesitamos un mediador para que Dios nos escuche. Ese mediador es Jesucristo. Por medio de Él podrás disfrutar una relación verdadera con Dios. Oremos. Señor, damos gracias a ti, porque hoy podemos hablarte en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque nos das la bendición de escuchar, Señor, tu voz a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque Él nos trajo, Señor, tu voluntad. Él nos trajo tu evangelio. Él nos trajo tus buenas noticias. Él nos trajo, Señor, tu voz. Señor, gracias porque tú has dicho que la fe viene por el oír y el oír viene por escuchar tu palabra. Señor, gracias por hablarnos por medio de Jesús. Necesitamos tu palabra.
Necesitamos guiar nuestra vida con tu palabra. Necesitamos alimentarnos de ella, Señor, porque tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Tus palabras son gloriosas para nosotros. Pero también, Dios, gracias por enviar a Jesús para ser nuestro eterno mediador, y podemos pedir a ti en el nombre de tu amado Hijo. Señor, gracias porque ahora el cielo ha sido abierto por la mediación de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Señor, hoy te ruego que toques el corazón de aquellas personas que están apartadas de ti y que pueden encontrar en ti un mediador que los acerque al glorioso Dios. Señor, bendecimos tu nombre y que hoy haya perdón de pecados y haya vida eterna, Señor, y haya fiesta en el cielo por pecadores que se han arrepentido y se vuelven a ti por medio de Jesús. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su compañía, por este tiempo, y empecemos a partir de este día a disfrutar de la mediación del Hijo de Dios. Dios los bendiga. Una feliz noche.